Imagínate esto. Estás rodeado de todo lo que en teoría debería llenarte. Tu comida favorita está sobre la mesa. Las notificaciones de me gusta siguen llegando al celular. Risas a tu alrededor, voces conocidas. Tal vez incluso una sensación momentánea de confort. Pero entonces, en el breve espacio entre un estímulo y otro, en el silencio entre una canción y la siguiente, entre un mensaje leído y otro enviado, surge el eco, un susurro, un peso, un vacío. Y no importa cuántas veces intentes distraerte, siempre regresa, como una sombra que no necesita luz, como un agujero que no se llena con nada del mundo exterior. Ahora, mira hacia atrás, con brutal honestidad. ¿Cuántas veces lo has sentido? Esa sensación sutil de que algo te falta, no algo que perdiste, sino algo que nunca tuviste. Una ausencia sin nombre, pero con presencia, la que le roba sabor a tus logros, calor a tus abrazos, magia a tus momentos. Un tipo de vacío que no grita, solo susurra. Esto no es todo. ¿Pero qué es ese esto? Y lo más perturbador, ¿por qué siempre vuelve? ¿Te has preguntado por qué, incluso cuando todo parece estar en orden, sientes que solo estás interpretando un papel? ¿Por qué la vida, a veces, se siente más como un guión aprendido que como una expresión auténtica? ¿Por qué, en el fondo, hay una desconexión entre quién eres y quién estás siendo? Tal vez creas que te falta propósito, o sentido, o amor, pero ¿y si es algo más profundo? ¿Y si lo que te falta no está fuera de ti, sino enterrado en algún lugar al que no sabes cómo acceder? Piénsalo. Podrías estar tratando de llenarte con cosas que en realidad solo amplifican el hueco. Placeres inmediatos, la búsqueda insaciable de validación, relaciones que solo anestesian, trabajo que solo ocupa, información que solo entumece y una rutina perfectamente coreografiada para evitar el momento de estar a solas contigo. Pero ¿qué temes encontrar en ese silencio? Carl Jung dijo una vez: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Pero lo que no dijo es cuán brutal puede ser ese despertar. Porque lo que puedes encontrar al mirar dentro no es consuelo, es caos, fragmentos, máscaras agrietadas y una voz que susurra: estás perdido. Ahora imagina una verdad incómoda. ¿Y si el vacío no es un error? ¿Y si es una función, un llamado? ¿Y si el vacío es lo único honesto en un mundo construido sobre distracciones? Tal vez lo que sientes no sea depresión, mi ansiedad, mi falta de motivación. Tal vez sea una consecuencia inevitable de vivir en desacuerdo con lo más esencial. Celebración. Volverá a hacerse oír. Y te preguntará con la misma calma implacable: ¿esto es todo? Ahora, respira profundo. Siente la pregunta arder en el fondo de tu mente. Permítete no responderla aún, porque la respuesta no es ligera y el camino hacia ella es hosco, espinoso, desconcertante. Pero quizás, solo quizás, te lleva de vuelta a ti. Para entender por qué ese vacío nunca desaparece, tenemos que ir más allá de la superficie. Sumergirnos donde casi nadie se atreve. En el terreno movedizo de la psique, en los sótanos filosóficos de la existencia, en las grietas sutiles de nuestra cultura. Y es allí, en las fundaciones invisibles de la mente y del mundo, donde encontraremos el origen de la ausencia, la fuente silenciosa del eco. Prepárate, porque ahora comenzamos a excavar lo que has intentado esconder toda tu vida. El vacío no empieza donde crees, no nace de una ruptura específica, de un trauma aislado, de un momento clave de la infancia. Esas cosas contribuyen a darle forma, pero lo que realmente lo sostiene es algo más sutil, más peligroso precisamente por ser invisible, más profundo por ser antiguo. El vacío comienza cuando te separas de ti mismo, no como un acto consciente, sino como una adaptación, una defensa, un acuerdo silencioso con un mundo que exige máscaras y castiga la autenticidad. Aprendes muy temprano que ser tú tiene un precio, que sentir demasiado incomoda.
que cuestionar demasiado es rebeldía, que decir no a lo que todos aceptan se ve como amenaza y entonces te divides. Está el tú que el mundo puede aceptar y el tú que queda oculto, reprimido, tragado, negado. Esa división, esa fragmentación del alma es donde el vacío se instala. No es un hueco que heredaste. Es una herida que cavaste para sobrevivir, el mapa de un dolor invisible. Jung y la sombra. Carl Jung llamó a esa parte negada la sombra. No es malvada, ni perversa, ni sucia. Es simplemente todo lo que fue rechazado. Todos los deseos inconfesables, todos los impulsos juzgados como erróneos, todos los sueños abortados para encajar en la vida que esperaban de ti. Jung escribió: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Sientes el vacío porque vives una vida determinada por partes de ti que nunca fueron integradas, porque hay un campo minado dentro de ti, memorias reprimidas, emociones no digeridas, verdades silenciadas. Y cada vez que te acercas a esas zonas internas, sientes miedo y retrocedes. Y ese retroceso se llama distracción, ansiedad, compulsión, ira sin causa, tristeza sin nombre. La sombra exige integración, pero el mundo exige adaptación. Y tú te rompes entre esos dos polos, y el nombre de eso es sufrimiento. La náusea de Sartre. Existencia sin esencia. Jean-Paul Sartre abordó la angustia humana desde otro ángulo, la conciencia de que no hay una esencia predefinida. Nada fue dado. No existe un plan superior que justifique tu existencia. Estás arrojado al mundo, solo, y eres enteramente responsable de dar sentido a todo. Esa libertad total, lejos de ser liberadora, paraliza. Sartre la llamó náusea. Es el vértigo de saber que la vida no tiene manual, que nadie vendrá a salvarte, que en ausencia de Dios o destino, todo depende de ti, y tú no sabes qué hacer con eso. El vacío, desde este punto de vista, no es ausencia, es exceso. Exceso de posibilidades, exceso de conciencia, exceso de responsabilidad frente al absurdo de estar vivo. Y entonces percibes que puedes hacer cualquier cosa. Y al mismo tiempo, que nada parece valer la pena. El dolor de ser. Kierkegaard y la desesperación silenciosa. Søren Kierkegaard, precursor del existencialismo, fue más allá. Para él, el problema no es solo vivir sin sentido, es vivir sin llegar a ser quien realmente eres. Identificó 3 formas de desesperación. 1. Desesperación por ignorancia, cuando ni siquiera te das cuenta de que estás desconectado de ti. 2. Desesperación por negación, cuando lo sabes, pero rehúsas ser quien eres. 3. Desesperación por impotencia, cuando quieres cambiar, pero crees que no puedes. Este último tipo es el más cruel. Es saber que algo está mal, pero sentirse atrapado. Es intentar acercarse a tu verdad y escuchar una voz interna que dice que ya es demasiado tarde. Sientes el vacío porque estás en desesperación, no por algo que perdiste, sino por alguien que nunca pudiste llegar a ser. Sinuto Sumon, Gabor Maté. La adicción como dolor voco no escuchado. El médico Gabor Maté, especialista en trauma, adicción y salud mental, lo resume con precisión quirúrgica. No preguntes por qué la adicción, pregunta por qué el dolor. Según él, las adicciones no son debilidades, son intentos desesperados de lidiar con un dolor que nunca fue validado. Alcohol,
comida, pornografía, redes sociales, trabajo. Todo puede ser una fuga, porque el vacío duele, y cualquier alivio es mejor que mirar ese dolor crudo, el dolor de desconexión, de abandono emocional, de una vida sin verdad. Maté señala el camino. La adicción es la respuesta incorrecta a un dolor legítimo, y mientras ese dolor no sea escuchado, seguirás anestesiándote y perdiéndote. La verdad que arde. Ahora tal vez empieces a entender. El vacío no es un accidente, no es un error en tu sistema. Es la consecuencia inevitable de una cultura que te separa de tu propia alma, de una vida construida sobre deberías, expectativas y máscaras, de un sistema educativo que enseña a producir, pero no a existir, de relaciones que premian la apariencia, no la profundidad, de un mundo que idolatra la prisa y olvida la presencia. Sientes el vacío porque hay algo dentro de ti que aún está vivo, y ese algo se niega a callar. Ese algo es tu esencia, tu chispa. Dejas de necesitar que el mundo te llene, para darte cuenta de que tú ya eres el lleno. El silencio empieza a hablar. Empiezas a escuchar otra voz, no la del miedo, ni la del pasado, ni la del juicio, sino la voz de tu conciencia no condicionada. Dice cosas simples. Respira, siente, permanece, confía. Es una sabiduría que no grita, pero nunca se equivoca. Conoce el camino, porque ella es el camino y siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de buscar, esperando a que, finalmente, escucharas. El vacío se vuelve portal. La gran ironía es esta. Lo que más temías era exactamente lo que podía liberarte. El vacío no era un agujero, era una puerta, y al cruzarla, descubres que no hay un lugar al que llegar, porque todo ya está aquí. Ahora, en ti, la vida se vuelve poesía, incluso en lo pequeño. El desayuno, el tacto de una hoja, el silencio entre dos notas. Nada ha cambiado, y todo ha cambiado, porque ahora tú estás. Ya no persigues la vida, eres la vida. Cambiaste el miedo por integridad. Antes, hacías para sentirte digno. Ahora, haces porque estás lleno. Antes, amabas para sentirte amado. Ahora, amas porque eres amor. Antes buscabas para encontrarte. Ahora ves que nunca estuviste perdido. Solo estabas distraído. Te vuelves simple. Y esa simplicidad te lo devuelve todo. La paz, la risa espontánea, la intuición despierta, la presencia que no necesita probar nada. Te vuelves completo porque dejaste de intentar ser completo. Eres el misterio que siempre buscaste. Todas las filosofías, todas las psicologías, todos los caminos, en el fondo apuntan a esto. El ser es suficiente. El ahora es sagrado. La vida es el milagro. Y cuando ves eso con claridad, algo explota dentro de ti. Lloras sin motivo, ríes sin razón. Y lo que antes era un hueco se convierte en luz, no porque el dolor desapareció, sino porque ahora tiene un lugar. No porque todo es positivo, sino porque todo tiene sentido. Incluso el dolor, incluso el miedo, incluso el vacío. Es una última paradoja. El vacío nunca desaparece. Porque nunca fue el enemigo, ya no necesitas luchar con el vacío. Puede quedarse, puede caminar contigo, puede ser recuerdo de tu humanidad. No lo rechazas, lo integras, lo transformas en sabiduría, en arte, en belleza,
Y entonces comprendes, el vacío nunca fue el final, era el principio de tu verdadera jornada, del regreso a tu esencia, del nacimiento de una nueva mirada, de una nueva presencia. La conclusión no es el final, es el comienzo. Ahora lo sabes, no estás roto. Estás despertando de una hipnosis colectiva, despertando de un condicionamiento que confundió éxito con plenitud, despertando hacia una forma de ser que no necesita nada más que lo que ya es. Y ese despertar no termina aquí. Comenzar. Pero aún falta algo. Una última pieza. El núcleo. La revelación más profunda. Esa que no puede explicarse, solo sentirse. La verdad final que, al ser tocada, transforma el vacío no en enemigo, sino en portal. Ha llegado el momento de mirar eso, de descubrir lo que estaba más allá de todo, la realización más poderosa. Has caminado entre sombras, has sentido la ausencia que no tiene nombre, has visto al vacío moldear tu mente, tu cuerpo, tus vínculos, decidiste rebelarte, enfrentaste el dolor, y ahora solo queda una pregunta, la más silenciosa, la más antigua, la más difícil. ¿Qué hay al otro lado del vacío? No una solución, ni una promesa de felicidad, sino algo mucho más profundo, una nueva forma de estar en el mundo, un estado de presencia radical, una lucidez tan pura que no necesita palabras, una percepción. Nunca estuviste roto, solo estabas dormido. La verdad que inquieta. Eres el espacio que buscas llenar. Imagina que todo este tiempo pensaste en el vacío como un enemigo, un defecto, una falla en tu sistema emocional. ¿Y si en realidad fuera lo más verdadero que hay en ti? ¿Y si el vacío no fuera ausencia, sino espacio? Espacio entre estímulo y respuesta, entre ruido y escucha, entre máscara y alma. ¿Y si ese espacio no estuviera vacío, sino lleno de ti mismo? La vida moderna te enseñó a llenar, a correr, a ocupar, a definirte, pero la conciencia más profunda no quiere definirse, quiere fluir. Ya no necesitas buscar lo que falta, porque lo que falta es justamente esa búsqueda, la búsqueda que te fragmenta, que te divide, que te hace olvidar que detrás de todos los pensamientos, recuerdos y máscaras, existe un tú esencial, desnudo, presente, inquebrantable. Somos. Eckhart Tolle escribió, tú no eres tus pensamientos, eres el espacio donde los pensamientos aparecen. Y eso no es solo una frase bonita, es una verdad trascendental. Eres el fondo del escenario, no los personajes. Eres la pantalla, no las películas que pasan. Eres el cielo, no las nubes. Esa realización no llega con palabras, llega con silencio. Cuando te detienes, realmente te detienes y observas, surge una paz sin razón, una plenitud sin forma, algo antiguo, sagrado, indestructible. Eres tú, sin adornos, sin esfuerzo, sin ego. El sufrimiento es resistencia a lo que es Nietzsche dijo, mi fórmula para la felicidad. Un sí, un no, una línea recta, una meta. Y Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir. El vacío te lleva hacia ese espacio, al momento donde comprendes, el mayor sufrimiento no es lo que pasa, es la lucha contra lo que pasa, la resistencia, el deseo de que todo sea distinto a lo que es. Pero cuando dejas de resistir, la realidad se disuelve.
y algo más profundo emerge: presencia, aceptación, entrega. Y eso es libertad, porque siente la textura de los momentos simples. Aprende a quedarte donde estás. Ese tipo de presencia asusta, porque el mundo está adicto a la distracción, pero es en ella donde te reconstruyes. Sexto, construye algo con significado. Liberarse no es solo sentirse bien, es hacer algo con lo que sientes. Transforma el dolor en arte, el silencio en sabiduría, la inquietud en acción. Crea, escribe, baila, habla, cambia el mundo a tu alrededor con las verdades que has descubierto. Nietzsche decía: quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Sin propósito, el vacío domina. Con propósito, el vacío se vuelve tierra fértil. Pero atención, ese propósito no vendrá listo. Tendrás que crearlo, cultivarlo, reformularlo a lo largo de tu vida. Séptimo, encuentra y celebra tu tribu. No naciste para sanar solo. La sanación ocurre en comunidad, en la presencia de miradas que no juzgan, de corazones que acogen, de voces que dicen: yo también sentí eso. Encuentra a quienes caminan en la misma dirección, no gente perfecta, sino gente dispuesta. Abandona relaciones que exigen tu versión editada y acércate a quienes quieren tu alma, no tu rendimiento. La conexión verdadera es antídoto contra el vacío, porque nutre lo que más ha sido negado. Tu verdad sin máscaras. Ejemplos de quienes se rebelaron. Piensa en Jung, que se atrevió a sumergirse en el inconsciente y confrontar sus demonios. Nietzsche, que eligió vivir al margen de las instituciones para pensar con libertad. Frankl, que encontró sentido incluso dentro de un campo de concentración. Dostoyevsky, que sobrevivió al abismo y escribió con el alma abierta en carne viva. Todos ellos tuvieron un encuentro radical con el vacío y eligieron no huir, no anestesiarse, sino atravesar. Demostraron que el dolor no destruye cuando se usa como portal, puede construir un alma profunda, un pensamiento agudo, una vida con densidad. Lo que ocurre cuando te liberas, empiezas a sentir sin miedo, a hablar con verdad, a amar con presencia, a silenciar sin ansiedad. No te vuelves alguien perfecto, te vuelves alguien entero, y el vacío, paradójicamente, no desaparece del todo, pero cambia de lugar. De enemigo se vuelve maestro, de agujero se convierte en espejo, y al mirarlo, por fin te ves. La rebelión, entonces, es un retorno a lo sagrado, no lo sagrado de las religiones dogmáticas, sino lo sagrado del reencuentro con la esencia, del regreso al origen, de la mirada que reconoce: soy más de lo que el mundo intentó hacer de mí. Y no importa dónde estés ahora, si te sientes débil, confundido, perdido, ese es, de hecho, el primer signo del despertar, porque nadie comienza el camino de la liberación sintiéndose fuerte. Se empieza roto, pero dispuesto, frágil, pero presente. Y eso ya es revolución suficiente para... ¿Ve? Primero, deja de huir. La huida se disfraza de productividad, optimismo, ambición. Pero en el fondo, es miedo. Miedo a encontrar lo que está detrás del ruido. Y el primer paso de la rebelión es quedarse. Quedarse en el silencio, en el dolor, en la incertidumbre, sentir, escuchar, sangrar. Eso no es debilidad, es la práctica de la valentía. No morirás por sentir, morirás por huir para siempre. Segundo, vuelve hacia adentro. Nietzsche escribió: llega a ser quien eres. Pero ¿cómo si fuiste condicionado desde niño a alejarte de ti mismo? La respuesta no está fuera.
no está en gurús, coaches, ni manuales de felicidad rápida. Está adentro, y mirar hacia adentro requiere herramientas, no respuestas listas, sino lentes. El psicoanálisis, por ejemplo, ayuda a mapear el laberinto de la mente, a revelar los mecanismos con los que te proteges de ti mismo. La terapia junguiana permite dialogar con símbolos, arquetipos, imágenes internas. La sombra obtiene voz, y con ello pierde poder. Meditación profunda, escritura terapéutica, silencio intencional, trabajo corporal y respiración consciente son portales hacia el reencuentro. No son magia, son senderos. Senderos que solo funcionan si estás dispuesto a caminar de verdad. Tercero, cuestiónalo todo. El vacío se sostiene por creencias que nunca cuestionaste. Necesito ser útil para tener valor. Sentir rabia está mal. Si soy yo mismo, me rechazarán. No puedo decepcionar a nadie. No merezco amor sin esfuerzo. Cada una de esas ideas necesita ser expuesta a la luz, con honestidad brutal, con amor implacable, porque quizás lo que duele no es la realidad, sino la mentira que aprendiste a llamar verdad. Kierkegaard decía que la mayor desesperación del ser humano es vivir como alguien que no es. Entonces, la liberación comienza con la pregunta: ¿quién es ese yo que estoy intentando proteger? ¿Realmente existe o es una construcción para sobrevivir? Cuarto, profundiza en lo incómodo. La cultura actual te entrenó para buscar confort, pero el crecimiento verdadero solo ocurre en el inconfortable. Tienes que entrar en las emociones que trataste de evitar: miedo, vergüenza, rabia, tristeza, celos, vacío. Y no solo sentirlas, sino descifrarlas. ¿Qué intentan decir? ¿Qué fue herido? ¿Qué necesita ser rehecho? Gabor Mate afirma: lo que cura no es solo el insight, sino la compasión hacia uno mismo. No puedes sanar lo que odias en ti. Necesitas acogerlo, aceptarlo, abrazar tu oscuridad con firmeza y ternura al mismo tiempo. Bundy. Quinto, elige presencia sobre rendimiento. El mundo te mide por resultados, pero tú no eres un producto. Eres un proceso. Aprende a estar en ti, no solo en tus objetivos. Despierta con un ritual que honre tu alma. Camina sin prisa. Mira el cielo con intención. Desconéctate del ruido. Sociedad que aplaude el sufrimiento silencioso. Existe aún una consecuencia más sutil, quizás la más cruel. La cultura celebra a quien aguanta, a quien no se queja, a quien cumple con lo que tiene que hacer. Eres elogiado por tu resistencia, aunque esa resistencia te esté matando por dentro. Escuchas frases como: todos se sienten así. Es solo una etapa. Piensa en lo positivo y aprendes a callar, a fingir que todo está bien, a usar una armadura de sonrisas y productividad. El vacío se fortalece en esa represión, porque el dolor no validado se convierte en desesperación oculta, y la desesperación que no encuentra nombre se convierte en enfermedad. Depresión, burnout, trastornos de ansiedad. Pero nadie ve la raíz, solo los síntomas, y el ciclo continúa. Ya. El comienzo del fin. Lo más peligroso, sin embargo, no son los síntomas visibles. Es lo que el vacío hace silenciosamente con tu alma. Te roba la curiosidad, la alegría genuina, la capacidad de asombrarte con lo simple, el coraje de ser auténtico, la capacidad de decir no a lo que daña y sí a lo que nutre. Empiezas a vivir por inercia, a respirar, pero no vivir, a sobrevivir,
pero no sentir, a hablar pero no expresarte. Es como si algo esencial hubiera sido apagado. Un brillo, una fuerza, una chispa. Y lo sabes, aunque lo niegues, y llega un momento en que te detienes, en medio de la noche, en medio de un día cualquiera, y lo sientes con toda su fuerza. Ya no sé quién soy. Pero esto no es el fin, porque hay algo dentro de ti que aún pulsa, aunque esté cubierto por años de ruido, miedo y adaptación. Una parte tuya que se niega a aceptar una vida tibia, que anhela un reencuentro, que quizás está leyendo estas palabras ahora y despertando. Y quizás ese sea el propósito del vacío, no destruirte, sino incomodarte tanto hasta que te recuerdes. Ahora que comprendes cómo el vacío reconfigura tu mente, tus emociones, tus vínculos y tu identidad. La pregunta que arde es, ¿cómo liberarse? ¿Existe un camino de regreso? ¿Es posible rebelarse contra todo lo construido sobre ese agujero? La respuesta no es simple, pero existe, y comienza con un acto de valentía casi olvidado en la era moderna: dejar de huir y elegir, sentir. Pasaste toda la vida intentando huir del vacío. Ahora, algo dentro de ti quiere enfrentarlo, no para vencerlo por la fuerza, sino para atravesarlo con lucidez. Esa es la rebelión, no contra el mundo, sino contra el pacto silencioso que hiciste con él, el acuerdo de que bastaba con ajustarse, obedecer, funcionar, el acuerdo de que el dolor es debilidad, el silencio es pérdida de tiempo y sentir es desperdicio. La rebelión es el acto de romper ese acuerdo, de decir, no acepto seguir perdiéndome para ser aceptado. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo liberarse de algo que está dentro, pero también fuera y en todas partes? Trabajo como refugio. Otro escondite común, el trabajo. Transformas tu carrera en identidad, resultados en autoestima, reconocimiento en necesidad básica. Y al principio, funciona. El esfuerzo te distrae, los elogios consuelan, la ocupación te protege del vacío. Pero llega un punto en el que te das cuenta. Has construido una versión de ti que solo existe mientras estás produciendo, mientras estás ganando, mientras estás entregando. Sin eso, ¿quién eres? Y empieza el pánico, porque el éxito, por muy ruidoso que sea, nunca silencia la herida de lo negado. Descubres que no trabajas solo por ambición, trabajas porque temes lo que ocurre cuando te detienes, temes el silencio, temes la nada, temes el eco. Con la anestesia de la cultura. La cultura moderna es experta en anestesia. Te vende una felicidad que depende de lo externo, un ideal de éxito que vacía, un estándar de belleza que humilla, una espiritualidad plastificada que solo maquilla el ego. El vacío es sistemáticamente explotado para mover la economía. Cada me gusta, cada compra, cada nueva serie es una promesa implícita. Esto te va a llenar. Pero no llena, solo adormece. Y el ciclo continúa. Te enseñan a preguntarte, ¿qué me falta para ser feliz? Cuando la pregunta real debería ser, ¿qué parte de mí fue silenciada para que yo pudiera funcionar? Son compulsía, sesgos cognitivos y la ilusión de control. El cerebro quiere sobrevivir, no necesariamente entender. Por eso crea mecanismos de protección, sesgos, como el sesgo de confirmación, que te hace buscar solo lo que refuerza tus creencias, o el sesgo de normalización, que te hace pensar que sentir este vacío es solo parte de la vida adulta, o el sesgo de comparación social,
que te empuja a creer que tu dolor es menor, menos válido. Estos mecanismos no son fallas, son estrategias. Pero cuando se alimentan de un sistema que valora el rendimiento más que la presencia, se vuelven trampas. Empiezas a pensar que eres débil por no estar bien, fracaso por sentir lo que sientes, y más vacío aún por no poder salir de eso con pura fuerza de voluntad. El cuerpo también sufre el vacío. No habita solo en la mente. Se manifiesta en el cuerpo, en la tensión muscular constante, en el estómago que nunca se relaja, en el insomnio sin explicación, en los picos de cortisol, en la compulsión por comida, por placer, por lo que sea que apague la alarma interna. La neurociencia ya lo ha confirmado. Los traumas y las emociones reprimidas alteran la estructura cerebral, afectan el sistema nervioso autónomo, condicionan el cuerpo a vivir en modo alerta, y ese estado crónico de amenaza no necesita un peligro real, basta con una sensación constante de desconexión. Es decir, el vacío también es una emergencia biológica, no solo filosófica, no solo emocional, y si lo ignoras, permites que te carcoma desde adentro. Mádula, tu alma no vendida. Ella susurra en el silencio, grita en el insomnio, late en los momentos de todo está bien, pero algo no encaja, y puedes intentar callarla con comida, distracciones, metas, espiritualidad de plástico, pero seguirá ahí, porque no quiere destruirte, quiere despertarte. Pero ahora surge una pregunta aún más urgente. Si este vacío moldea nuestra mente, nuestras relaciones, nuestras elecciones, ¿qué más está destruyendo sin que nos demos cuenta? Es hora de mirar con más profundidad las consecuencias invisibles de este vacío. Cómo se filtra por grietas que creíamos seguras, cómo arrastra vidas hacia abismos disfrazados de rutina y cómo se convierte lentamente en el arquitecto invisible de una existencia sin alma. Te despiertas, te cepillas los dientes, revisas el celular, un desplazamiento automático por las redes, café, tráfico, tareas, alivio momentáneo con mensajes, notificaciones, microvictorias, y luego el mismo ciclo comienza otra vez. La vida parece funcional. Estás en movimiento, pagando cuentas, riendo a veces, trabajando, haciendo lo que se espera de ti, pero algo esencial está ausente. Lo sientes. Aunque no sepas cómo nombrarlo, ese es el rostro moderno del vacío, disfrazado de normalidad, encubierto por productividad, adormecido bajo el ruido de la rutina, pero el daño continúa. La mente fragmentada. El cerebro humano se moldea por repetición. Si lo alimentas con distracciones, se vuelve disperso. Si lo saturas con estímulos constantes, desarrolla intolerancia al silencio. Y si lo llenas de superficialidad, desaprende a profundizar. El vacío, cuando es ignorado, reconfigura tu mente. Te transforma en un coleccionista de estímulos breves, en alguien alérgico a lo profundo. Lo notas cuando intentas leer un libro y te rindes en la tercera página, cuando no puedes meditar más de 2 minutos sin agobiarte, cuando abres apps en secuencia sin saber por qué. Tu mente está siendo moldeada por ese vacío y se venga de la forma más cruel, impidiéndote permanecer contigo. Relaciones de superficie. ¿Y qué decir de las relaciones? Quieres conexión, pero temes mostrarte. Quieres ser amado, pero te escondes. Buscas profundidad, pero solo ofreces lo que es seguro. La sombra que reprimiste contamina todo. Te vuelves incapaz de ser visto plenamente, porque ni tú mismo te ves.
Esto crea un paradojo destructivo. Exiges que el otro llene tu vacío, pero ocultas la parte de ti que necesita ser sanada. Así, atraes a personas igual de heridas. Los patrones se repiten, las heridas se reciclan, y al final, todo parece culpa del amor. Pero no es el amor el que falla, es el vacío no enfrentado el que lo destruye todo. Nunca aprendiste a amarte a ti mismo de forma profunda, radical y verdadera. Por eso buscas en el otro algo que solo podrías encontrar dentro. Y eso nunca funciona. Más que el que, ángulo, la conciencia de que no hay una esencia predefinida. Nada fue dado. No existe un plan superior que justifique tu existencia. Estás arrojado al mundo, solo, y eres enteramente responsable de dar sentido a todo. Esa libertad total, lejos de ser liberadora, paraliza. Sartre la llamó náusea. Es el vértigo de saber que la vida no tiene manual, que nadie vendrá a salvarte, que en ausencia de Dios o destino, todo depende de ti, y tú no sabes qué hacer con eso. El vacío, desde este punto de vista, no es ausencia, es exceso. Exceso de posibilidades, exceso de conciencia, exceso de responsabilidad frente al absurdo de estar vivo. Y entonces percibes que puedes hacer cualquier cosa. Y al mismo tiempo, que nada parece valer la pena. El dolor de ser. Kierkegaard y la desesperación silenciosa. Søren Kierkegaard, precursor del existencialismo, fue más allá. Para él, el problema no es solo vivir sin sentido, es vivir sin llegar a ser quien realmente eres. Identificó 3 formas de desesperación. 1. Desesperación por ignorancia, cuando ni siquiera te das cuenta de que estás desconectado de ti. 2. Desesperación por negación, cuando lo sabes, pero rehúsas ser quien eres. 3. Desesperación por impotencia, cuando quieres cambiar, pero crees que no puedes. Este último tipo es el más cruel. Es saber que algo está mal, pero sentirse atrapado. Es intentar acercarse a tu verdad y escuchar una voz interna que dice que ya es demasiado tarde. Sientes el vacío porque estás en desesperación, no por algo que perdiste, sino por alguien que nunca pudiste llegar a ser. Sinuto Sumon, Gabor Maté. La adicción como dolor voco no escuchado. El médico Gabor Maté, especialista en trauma, adicción y salud mental, lo resume con precisión quirúrgica. No preguntes por qué la adicción, pregunta por qué el dolor. Según él, las adicciones no son debilidades, son intentos desesperados de lidiar con un dolor que nunca fue validado. Alcohol, comida, pornografía, redes sociales, trabajo. Todo puede ser una fuga, porque el vacío duele, y cualquier alivio es mejor que mirar ese dolor crudo, el dolor de desconexión, de abandono emocional, de una vida sin verdad. Maté señala el camino. La adicción es la respuesta incorrecta a un dolor legítimo, y mientras ese dolor no sea escuchado, seguirás anestesiándote y perdiéndote. La verdad que arde. Ahora tal vez empieces a entender. El vacío no es un accidente, no es un error en tu sistema. Es la consecuencia inevitable de una cultura que te separa de tu propia alma, de una vida construida sobre deberías, expectativas y máscaras, de un sistema educativo que enseña a producir, pero no a existir, de relaciones que premian la apariencia, no la profundidad, de un mundo que idolatra la prisa y olvida la presencia. Sientes el vacío porque hay algo dentro de ti que aún está vivo.
Y ese algo se niega a callar. Ese algo es tu esencia, tu chispa,